comentar esto, pero quiero presentaros a Juan Manuel Romero, que es fundador de una asociación que se llama Adicciones Digitales. Arratsaldeon, bienvenido, Juan Manuel. Muchas gracias, encantado. Vamos a ver, a mí me gustaría empezar con el tema de los jóvenes, del adolescente o los niños, ¿no? Son quizás los que utilizan las tecnologías de forma más insensata, podríamos decir. Evidentemente, tú lo has dicho, es la más insensata porque saben mucho de tecnología, pero no tienen muy claro las consecuencias que tiene todo ello. Los padres, sin embargo, les ocurre lo contrario, saben bastante poco de tecnología, pero sí saben las consecuencias, o algunos de ellos las intuyen al menos. Si nos vamos ya al capítulo de los abuelos, que son los que están casi todos los días a cargo de los hijos, de los nietos en este caso, pues la cosa ya se complica porque no tienen la más remota idea y no saben cómo manejar estas situaciones. Antes, al principio, para exponer el tema, decía que es preocupante el riesgo que pueden tener los adolescentes en cuanto a adicciones, ¿no? ¿Por qué es preocupante? ¿Qué peligro hay? Pues que no pueden pasar sin el teléfono móvil, sin el ordenador, sin actualizar su página de Facebook o de Twenty. Pero eso, Juan Manuel, ¿es un problema? Es un problema cuando le dedicas 2 horas o 3 horas todos los días en vez de 10 minutos o 15. Esa es la diferencia. O sea, tendríamos que diferenciar entre lo que es el uso, lo que es el abuso y lo que es la adicción. El uso sería, tú y yo ahora acabamos el programa y nos apetece ver unos vídeos en YouTube o chatear con unos amigos un rato, estamos 15 o 20 minutos o media hora chateando y está bien. Eso sería el uso. El abuso sería si en vez de 15 o 20 minutos estamos 7 horas. Y la adicción si estamos 7 horas los 7 días de la semana. ¿Pero eso es posible? Es posible. Yo, cuando doy conferencias en los colegios de toda España, pongo el caso de una niña que tiene subidas, tenía en enero del año pasado subidas 22.000 fotos a Twenty. En un día se subió 600. No sé cómo lo pudo hacer. Estaba 10 horas diarias frente al ordenador. En sus redes sociales. Tenía una chica de Tenerife, debe de haber 800 o 900.000 habitantes allí, tenía varios miles de amigos y decía que ella estaba segura porque los conocía a todos. Imposible, no me lo creo, no podía conocerlos a todos. Entonces, tenía 22 añitos la criatura, o sea que no era un chaval de 15 años ni una niña de 15 años, pero... Aquí, Juan Manuel, si me estás contando un caso tan extremo... Los hay. Los hay, pero entonces a mí lo primero que se me viene a la cabeza, ¿y los padres? ¿No saben eso? Los padres, hay situaciones diferentes. En la sociedad moderna, los padres trabajan el padre y la madre, con lo cual los chavales están solos en casa, de 6 a 8, por ejemplo, o están con los abuelos. Evidentemente, los abuelos no tienen la más remota idea. El chaval puede estar metido en su Twenty y decirle al abuelo o a la abuela, no, abuela, es que estoy estudiando. Y la abuela se lo tiene que creer porque no le queda más remedio. Los padres tienen que poner unas normas básicas de comportamiento para intentar que no se produzcan situaciones indeseadas. Para ti, Juan Manuel, ¿qué son las normas básicas? El ABC de adicciones digitales es: el ordenador no puede estar nunca, absolutamente nunca, en la habitación de un adolescente. Tiene que estar siempre fuera. Sin eso no hacemos nada. ¿Por qué? Porque no sabemos si a las 3 de la madrugada nuestro hijo o nuestra hija está durmiendo o está chateando. Aunque pensemos que lo sabemos, no lo sabemos. Y además tiene que estar en una zona común de la casa, en la sala de estar. Muchísimas casas del País Vasco no tienen sala de estar. No pasa nada, en el salón, donde sea, a la vista de todo el mundo, para que ellos sean conscientes de que el ordenador es un bien público, no es una cosa privada de ellos. Y a ser posible que la pantalla del ordenador esté mirando hacia la puerta, siempre que sea posible. ¿Por qué? Pues para que de una pasada tú veas lo que está haciendo, de unos vistazos. Si te tienes que arrimar a ver lo que hace tu hijo, pues no te vas a enterar porque te va a cambiar la pantalla. Bueno, pero luego me está dando la sensación, perdóname, ¿eh? Sí. O sea, el problema es tal que hay que controlar, los padres, los abuelos tienen que controlar de manera tan directa, tienen que estar tan encima de los chavales. La educación de los hijos viene de principio a fin y entonces es parte de esa educación. Entonces, hay niños que no necesitan ninguna supervisión, pero luego hay otros que necesitan supervisión, hay otros que necesitan control y hay otros que necesitan vigilancia. Esto es como todo en la vida, depende de cómo te salga el niño. Manuel, pero hablar de vigilancia sobre tu hijo... Vigilancia, si tú ves que tu hijo va a hacer algo malo, mira... Antes de que mi hijo se meta en una web o en un blog donde le enseñen a ser anoréxico o bulímico y se me muera, yo le vigilo. Y prefiero que me diga, papá, eres un controlador, a que me digan, dentro de 2 años tu hijo ha muerto y yo diga, sí, pero ejerció su libertad. Vamos a ver, vamos a ser sensatos. La primera obligación de un padre, y esto lo transmito yo cuando doy una charla en cualquier sitio y cuando voy a algún medio de comunicación, es controlar a sus hijos, hacer que tengan un desarrollo saludable. Hay hijos que necesitan control, otros no, dependiendo del hijo. Pero el padre tiene que estar siempre pendiente, que los padres nunca lo hacemos bien. Hagamos lo que hagamos, nunca lo hacemos bien. Tenemos que intentar poner medios para a ver si tenemos suerte y la vida nos va a permitir
ir educando a nuestros hijos y formándolos sin que tengan graves problemas, que un problema puede ser la adicción o puede ser que se te meta en una red de pedofilia o que alguien te le haga una trastada sexual, o sea que hay de todo, que no hay que tener miedo. No hay que tener miedo, pero hay que ser prevenido. Juan Manuel, estás aquí precisamente para decirnos todas estas cosas, es decir, para guiarnos acerca de los controles que se pueden llevar hacia el uso de Internet o de las tecnologías. Quiero que participen también los colaboradores. Veo a Marta, que está moviendo la cabeza continuamente. Enseguida, Marta, te voy a dar la palabra para que le comentes, pero a vosotros os digo, porque ha nombrado a padres, a abuelos. Si estáis preocupados, si queréis hacer alguna consulta a nuestro experto, podéis llamar al 902-540-541, porque lo que queremos saber y lo que le voy a preguntar a Juan Manuel es cómo detectar a un chaval que tiene una adicción o tiene riesgo a sufrir una adicción. Marta. Bueno, yo es que creo que la educación tiene que venir desde antes. No podemos esperar a que el niño esté enganchado, semi-enganchado, si es que está. Eso tiene que venir desde antes. Otra, yo ya lo digo como madre de un adolescente, yo me niego a... Igual que me niego y no me hubiera gustado que en mi época me lo hubieran hecho a que mi madre me registrara o mi padre en los bolsillos, yo no le voy a registrar los bolsillos. Mis padres no leían las cartas que yo recibía. Yo no puedo entrar en su ordenador y leer algo a lo que ya no me dé permiso. ¿Su correo electrónico, por ejemplo? Claro, yo sería incapaz. Y podría leerlo, pero es que me parece que no debo hacerlo. Claro, es su intimidad. No sé si entonces, Juan Manuel la educación igual. tiene que venir, yo creo que de antes. No ponernos como policías con nuestros hijos, porque además, si no te quieren luego contar algo, no te lo van a contar. Juan y ya Manuel, buscarán otro sitio desde el que acceder. Y igual que, por ejemplo, yo que estaba con mis amigas cuando era adolescente, y iba a casa y cogía el teléfono y llamaba a las 5 con la que acababa de estar y mi padre me decía, ¿pero no te lo has contado todo ya? Pues mi hija llega a casa y se engancha al 20 y se vuelven a contar lo mismo. No le puedo dejar 5 horas, pero ¿hasta ¿cómo dónde le voy a llega dejar el un derecho a cuarto la de intimidad hora? del joven? Yo creo que Marta tiene toda la razón del mundo porque ella confía plenamente en su hija adolescente, porque es adolescente pero confía en ella. Pero habrá padres que a lo mejor observan que a su hija está adelgazando excesivamente, no saben por qué, pero eso ya es un está problema. cambiando de situación, está cambiando su forma de ser, su forma de comportarse, y entonces si el padre o la madre no intentan saber qué ocurre, es que son unos inconscientes. Tienes que saber qué le está ocurriendo a tu hija. En tu caso, evidentemente, tu hija parece que tiene un desarrollo saludable, no tienes por qué ver en los correos electrónicos. Pero si yo veo que mi hijo tiene una situación en la que puede correr un peligro, me da igual lo que diga mi hijo, lo que diga el defensor del menor o lo que diga quien sea. Yo voy a intentar que mi hijo no tenga ese problema. Manuel, ¿tú vas a entrar en el correo de tu hijo? No tengo por qué, pero si yo veo la necesidad, entraría. De ¿Y hecho, no habría yo que tratar tengo de hablar algunos con él hijos... para que te cuente qué es lo que pasa? Sí, pero a veces no te lo... Si tu hijo tiene un problema de anorexia, por ejemplo, tu hija no te lo va a contar. Eso está claro. O sea, está claro. Te lo va a contar cuando hayan pasado 7 años, se le hayan caído los dientes, las uñas, etcétera, etcétera. Estoy hablando de anorexia porque es un tema grave y que todo el mundo comprende, pero hay de todo. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos con la tecnología y sobre todo pensar que nuestra primera obligación es que nuestro hijo crezca y se forme de forma saludable. Un momento, Juan Manuel. Paloma. Sí, siguiendo un poco esos criterios, ¿sería recomendable que el correo electrónico de los adolescentes, en vez de tener cada uno de ellos un correo propio, utilizaran un correo familiar? Sería adolescente, pero eso es prácticamente impracticable. ¿Por qué? Porque pueden tener el familiar y luego si quieren encontrarse sus cosas van a tener el suyo, eso está claro. Entonces, en el familiar te van a escribir las cosas del colegio y luego es que luego van a tener el propio, el Hotmail, el Gmail, cualquier correo electrónico en el que no va a tener acceso el padre. Y en ese caso un padre... No puedes hacer nada, simplemente intentar formarles para que sepan un poco... ¿Pero tú intentarías conseguir la clave, la contraseña de tu hijo, por ejemplo, para entrar? Yo se la tendría que pedir, evidentemente, es la única forma de conseguir. Bueno, sí, hay programas espías y hay programas que te permiten saber cómo tecleas y teclea mayúsculas y minúsculas. ¿Lo harías, Juan Manuel? Yo no haría eso en principio, pero si yo veo que mi hijo tiene una situación grave, que yo veo que es de riesgo de muerte o de situación grave, hago lo que haga falta. Eso y lo que haga falta, me da igual. Vamos al teléfono, porque hay gente que está llamando y me imagino que tendrán algún tipo de duda o preocupación. Arratsaldeon, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, tu nombre, por favor. Soy Coro. Coro, ¿desde dónde llamas, Coro? Desde Vitoria. Vitoria. Adelante, ¿quieres preguntarle algo? ¿Quieres comentar algo? Sí, Claudio, te quería comentar algo ahora que está Fernando ahí, que es el especialista, ¿no? Juan. Ah, Juan. Juan Manuel. Bueno, es igual. Sí, bueno, adelante con tu duda. Mira, tengo a mi hijo que le encanta estar en el ordenador. Y lo que pasa es que cada vez se ve que es peor porque ya llevamos años así y a raíz de lo que nos pasó con su padre, que se nos ha muerto, se ha enganchado más.
Él estudia, saca buenas notas, todo esto, lo he comentado con los psicólogos cuando me han tratado a mí y eso. Me dice que tranquila, que como va aprobando, que no me preocupe. Pero es que si yo le dejo el módem, se tiraría por él todo el día. Hay días que se da 4 horas, 5 horas, 6 horas, jugando juegos de internet. Coro, ¿Qué? Coro, ¿qué es lo que más te preocupa? Eso, ¿a dónde puedo ir yo a buscar ayuda para que él se dé cuenta que para mí que es una adicción? Esto no es normal, que un chaval en plena adolescencia con 17 años se tire hasta 5, 6, 7 horas. Si yo no quito el módem, él no lo suelta. Coro, ¿tú sabes en qué páginas o para qué utiliza Internet? ¿En qué páginas Sí, pasa lo todas llevo a esas apuntar horas? y se lo he preguntado a gente que sabe y me dice que no, que son juegos de aviones, de guerreros, de no sé qué. Pero es que ahí se chatea miles de personas de todo el mundo y ese es el miedo que me da a mí. ¿Tú, Coro, le has dicho algo a tu hijo para que no pase tanto tiempo? Como que no le he dicho, le digo, lloro, pataleo y ya te digo, tengo que coger el módem, esconderlo y llevármelo, y si estoy de viaje me lo llevo, me lo escondo. Si me voy a hacer la compra, le digo, tienes 2 horas al día, de aquí no pasas. Vaya. Coro, veo medidas desesperadas en el caso de Coro y su hijo. Lo primero, decirle a Coro que los videojuegos son adictivos por lo atrayentes que son. Los videojuegos online, es decir, en Internet, que son los que Sí, utiliza eso. su hijo, son muchísimo más adictivos. ¿Por qué? O sea, pues porque tienen más atractivo, porque lo juegas con varios, con jugadores de aquí, de Japón, de China, de donde te dé la gana. O sea, con jugadores de todo el mundo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, evidentemente, el niño, si va a más, tiene que ir a un psicólogo. Le diga al psicólogo que la trata a ella lo que le diga. Tiene que llevarle personalmente, porque esto es un caso de prevenirlo antes de que vaya a mayores, porque